Marines espaciales, Adeptus Astartes, Ángeles de la Muerte, los Poster Boys de Warhammer 40.000. Es lo primero que ve la gente al adentrarse en este universo. Son la voluntad del emperador hecha manifiesta y los avatares de su glorioso castigo. Estos dioses de la guerra suelen ser lo único que impide la caída de la humanidad ante la envite de la conquista alienígena y de las herejías internas. Cuando los enemigos del hombre siembran incesantemente destrucción y muerte sobre los planetas de la humanidad, los habitantes del imperio alzan sus oraciones al emperador y le suplican protección. Solo los marines espaciales pueden responder a estas súplicas desesperadas. En este video planeo hablarles de los supersoldados más famosos de la ficción. Pero antes les recuerdo que si les gusta el video no olviden dejar su like, suscribirse y comentar, que eso me ayuda un montón. Y síganme en Twitter, no sean giles. Gracias. Desde el inicio de su reconquista de Terra en el milenio 25, el emperador empleó guerreros genéticamente modificados entre sus fuerzas. Durante la vieja noche, Terra había visto una buena cantidad de guerreros potenciados y super soldados, creados tanto con bioalquimia como con cibermejoras. Sin embargo, fueron los guerreros trueno del emperador, llamados así por la heráldica del relámpago y la cabeza de rapaz de su señor, los que resultaron ser superiores a todos. Una mezcla gestáltica de potencia física sobrehumana sin precedentes, resistencia genéticamente programada al ambiente e incluso a los ataques psíquicos, espíritu belicoso y el genio estratégico del propio emperador. Los regimientos del trueno fueron un ejército totalmente distinto a todos los que los habían precedido, y las fuerzas de los poderosos tiranos de la tierra no tenían nada con lo que hacerles frente, pero distaban mucho de ser perfectos. Algunos eran mentalmente inestables y otros sufrían catastróficos fallos biológicos, tras un impredecible número de años cuando finalmente sus sobrehumanos físicos se volvían en su contra. El emperador reunió a su alrededor a un equipo de sabios y forjadores genéticos y construyó nuevos laboratorios de genética en las profundidades de las vastas mazmorras de su fortaleza terrana. Su labor allí se prolongó durante décadas en completo secreto, y aquí se crearon a los primarcas y otras maravillas conocidas y desconocidas de la genética, de las cuales las más destacadas fueron las legiones Astartes. En su creación se creó toda la historia y el saber secreto de la era de los conflictos. Los primeros fueron hombres seleccionados de entre la guardia personal del emperador. Estos voluntarios fueron sometidos a modificaciones quirúrgicas, genéticas y psicológicas. Con un riguroso entrenamiento y un apropiado acondicionamiento mental, no solo se volvieron inmensamente fuertes y resistentes, sino que también adquirieron una voluntad de acero y una fuerte disciplina, transformándose en una fuerza imparable cuya lealtad al emperador era inquebrantable. Rápidamente el proceso fue refinado y sistematizado, y el número de estos nuevos guerreros genéticamente mejorados, al principio armados y equipados como los guerreros trueno, crecieron rápidamente y fueron organizados en 20 regimientos distintos que al principio no comprendían más que unos pocos centenares de guerreros cada uno. Cada regimiento contenía un código de semilla genética procedente de un primarca progenitor distinto. Esto manifestaba su influencia a menudo en formas sutiles e inesperadas, con los regimientos expandiéndose rápidamente con la introducción de nuevos reclutas procedentes de las áreas de Terra que ya se habían unido a la causa del emperador. Los nuevos guerreros eclipsaron y reemplazaron pronto a los guerreros trueno. Estos últimos ya no eran útiles, así que el emperador decidió sacrificarlos. Mandó a sus custodes y marines espaciales a que los erradicaran. Fue una masacre y un guerrero trueno sobrevivió, o eso dicen. Con el tiempo, los regimientos se convirtieron en legiones, a medida que el emperador reclutaba hombres de entre las tribus recién conquistadas de la vieja tierra, y los centenares se convirtieron en decenas de miles en poco tiempo. Estas tropas sobrehumanas dominaron las guerras de unificación, derrotando fácilmente a todos sus oponentes terranos. Luchaban con un fanatismo justiciero, y fueron ellos quienes se refirieron por primera vez a su misión como una cruzada. Y gracias a sus esfuerzos, la Tierra quedó unida bajo el poder de un solo hombre por primera vez en incontables milenios. Como mencioné antes, los marines espaciales comparten material genético y algunos rasgos físicos y mentales con su primarca. Estos últimos, cuando aún estaban en sus cápsulas de gestación, fueron lanzados al espacio y cada uno cayó en un planeta distinto.
Pero cuando fueron recuperados y el emperador los puso al mando de sus respectivas legiones, como su conexión con sus marines era tan fuerte, se convirtieron en los líderes naturales y obvios de la legión con la que tanto tenían en común. En muchos casos, el mundo adoptivo del Primarca se convirtió en la nueva base de operaciones para su legión, y a partir de entonces fue conocido como el mundo natal de la legión, y el Primarca reclutó leales seguidores de entre su pueblo para integrarlos a las filas de su dicha legión, mientras que otros recibieron derechos para obtener sangre fresca de mundos belicosos adecuados que eran liberados con el avance de la Gran Cruzada. La Gran Cruzada prosiguió, y cuando parecía que iba a llegar a su fin y que la paz reinaría, los dioses oscuros manipularon al Primarca Horus Lupercal para que traicione al emperador, y este convenció a la mitad de sus hermanos para que se unan a él, y con ellos venían sus legiones de marines espaciales, 9 legiones para ser exactos. Calculale más o menos en total 500.000 de astartes. 500.000 de super soldados se volvieron contra su creador, o sea el emperador, y contra la gente que juraron proteger, mientras que otro 500.000 de marines se mantuvieron leales al imperio. Durante la herejía, muchas legiones traidoras se fueron poco a poco corrompiendo por el caos, venerando a los dioses del Inmaterium. Después de 7 años de guerra civil ultra hiper mega violenta, Horus murió a manos del emperador, y los traidores salieron huyendo hacia el Ojo del Terror, donde se volvieron marines del caos, mientras que las legiones leales fueron divididas en varios capítulos, de 1000 marines cada uno, debido al Codex Astartes creado por el Primarca Robute Guilliman. 10.000 años después, en el 41º milenio, esta regla de los capítulos y el Codex siguen siendo vigentes. Cada capítulo tiene sus propios ritos y tradiciones con respecto a la iniciación del recluta. Se tarda un tiempo considerable en transformar a un humano normal en un marine espacial. Los reclutas son escogidos entre los mejores guerreros de la humanidad. Naturalmente esto convierte a los mundos letales y salvajes en apreciados terrenos de reclutamiento, pues condiciones tan duras y primarias producen a los mejores guerreros. En escasas ocasiones se recluta también en algunos mundos civilizados. Los reclutas, conocidos como aspirantes, deben ser bastante jóvenes, ponele que entre unos 10 y 14 años, pues los implantes a menudo no funcionan completamente si el receptor ha alcanzado un determinado nivel de madurez física. Deben ser varones, pues los cigotos están diseñados para responder a las hormonas y tejidos masculinos. La gran mayoría de los aspirantes fracasan en sus pruebas y muchos de ellos mueren en el proceso. Aunque un aspirante fallido que pasa por la prueba a menudo obtiene mucho honor dentro de su cultura, su mera supervivencia lo convierte en un héroe y un potencial futuro líder de su pueblo. A veces se encontrará con un marine espacial esperándolo al final de su desafío y será conducido a un transporte que lo espera para dejar su vida anterior para siempre. Otras veces se le ofrecerá la adulación de su gente antes de irse, disfrutando de una última noche con parientes y amigos. Solo un pequeño porcentaje de la gente es compatible con los implantes de hipnosugestión, necesarias para convertirse en astartes. Antes de que el proceso de implantación comience, los reclutas en potencia realizan pruebas de compatibilidad de tejidos y pasan una criba psicológica. Si pasan las pruebas, comienzan el proceso de implantación y se convierten en neófitos. Incluso una vez que los órganos están implantados, en general permanecen inactivos o inútiles sin entrenamiento, hipnoterapia o quimioterapia. La mayoría de reclutas se unen a filas como hermanos de batalla hacia los 16-18 años. La razón por la que no hay marines mujeres es que la semilla genética para crear a los astartes es ADN que viene de hombres, o sea, los primarcas. Intentar ponerle este ADN a una mujer resultaría mortal para esta última. $19 órganos fueron creados por los antiguos técnicos del emperador. Cada uno de estos órganos es de una complejidad extrema, y muchos de ellos solo funcionan correctamente en presencia de otro órgano. Así que la mutación o la falta de un órgano puede afectar al funcionamiento del resto. Por esta razón, los implantes deben comprobarse constantemente y muchos marines deben someterse a cirugía correctiva o a quimioterapia para reequilibrar su metabolismo. El proceso de transformación es largo y complejo, y cada órgano mejorado debe implantarse en el orden correcto. Estos son los 19 implantes por orden de introducción.
El corazón secundario es el primer implante colocado en un aspirante a marine espacial y es el más sencillo y autosuficiente. Es capaz de bombear sangre o de mantener todas las funciones vitales a pleno rendimiento, incluso si el corazón original del receptor ha sido destruido. Permite a los marines sobrevivir a entornos con concentraciones de aire bajas en oxígeno y a lesiones traumáticas. La osmódula es el segundo implante colocado. Comprueba el nivel de hormonas relacionadas con los procesos de fusión y de osificación del esqueleto y segrega hormonas adicionales. Simultáneamente, hormonas especialmente diseñadas estimulan los huesos en formación para que absorban los productos químicos con base cerámica que se le administran al marín en su dieta. 2 años después de la implantación de este órgano, los huesos largos se habrán endurecido considerablemente. La cavidad torácica presentará una osificación extrema. Las costillas habrán crecido formando una masa sólida de placas óseas entrelazadas y el esqueleto del receptor presentará un aumento general de tamaño. Siguiente, la biscopia, también conocida como el forjador de fuerza. Este órgano se implanta en la caja torácica del receptor. Es pequeño, más o menos esférico y, como en el caso de la osmódula, su función principal es hormonal. Estimula el crecimiento muscular de todo el cuerpo, aumentando notablemente la fuerza del marín espacial. Puede ser implantado a la vez que el corazón secundario y la osmódula. El hemastamen es el cuarto colocado a un aspirante y se implanta en un vaso sanguíneo principal. Hasta cierto punto comprueba y controla el funcionamiento de la osmódula y la biscopia. Además, el hemastamen altera la composición bioquímica de la sangre de un astarte para transportar oxígeno y nutrientes de manera más eficiente. El resultado es que la sangre del marín es considerablemente más eficaz que la de un humano normal. El órgano de Larraman es el quinto implante. Consiste en un órgano carnoso y oscuro con forma de hígado y del tamaño de una pelota de golf. Se implanta en el tórax junto a una complicada matriz de vasos sanguíneos. Si el receptor resulta herido, las células son liberadas al torrente sanguíneo por donde viajan junto a los leucocitos, que las transportan al lugar de la herida. En contacto con el aire, las células de Larraman conforman un sustituto dérmico que sirve como tejido de cicatrización instantánea, que tapona el flujo de sangre y protege cualquier herida expuesta. Básicamente te da super regeneración. El nodo catalepsiano es el sexto implante colocado a un aspirante. Este órgano es del tamaño de un garbanzo. Afecta los ritmos circadianos del sueño y la respuesta corporal ante la privación de este. Normalmente un marín duerme como un hombre normal, pero si se le priva del sueño, el nodo catalepsiano se conecta. Un hombre al que se le haya implantado este nodo es capaz de dormir y seguir despierto al mismo tiempo, desconectando parte de su cerebro de manera secuencial. Este proceso no puede reemplazar por entero el sueño normal, pero incrementa las posibilidades de supervivencia del marín, pues le permite ser consciente de su entorno mientras descansa. La homofagia es el octavo implante. En realidad se convierte en parte del cerebro, pero se coloca en la médula espinal entre las vértebras cervicales y las torácicas. La homofagia está diseñada para absorber el material genético natural de un tejido animal, así como el generado a partir de su memoria o sus experiencias. Esto dota al marín de una inusual capacidad para la supervivencia, ya que puede, literalmente, aprender de su comida. Si un astarte come algún animal, absorberá parte de sus recuerdos. El noveno implante es el pulmón múltiple, o tercer pulmón. Es un órgano tubular gris. La sangre llega al órgano gracias a unos vasos sanguíneos que lo comunican con el sistema pulmonar del receptor. El pulmón múltiple es capaz de absorber oxígeno del aire venenoso o con una baja concentración de oxígeno. Y lo que es más importante, es capaz de hacerlo sin sufrir daños gracias a sus propios y eficaces sistemas de dispersión y neutralización de toxinas y de regeneración pulmonar. El ocuglobo es el décimo implantado, proporciona el estímulo hormonal y genético que permitirá que los ojos de un marín respondan a la terapia óptica. En sí no mejora la visión del astartes, sino que permite a los técnicos realizar ajustes en los patrones de crecimiento del ojo y en la captación lumínica de las células de la retina. Un marín espacial adulto tiene mejor visión que un humano normal y puede ver en condiciones de poca luz casi tan bien como si fuese de día. El oído Lyman es el 11º implantado a un aspirante. No solo mejora la audición, sino que impide que el marín pueda marearse o sentir náuseas debido a una desorientación extrema. No se diferencia externamente de una oreja humana normal. La membrana ansaz es un órgano plano y circular que se implanta en la fase 12 de la creación de un marín espacial, en la parte superior del cerebro. El órgano es inútil sin la debida quimioterapia y entrenamiento. Sin embargo, un marín adecuadamente adiestrado puede entrar en un estado de animación suspendida,
Esto puede hacerse de manera consciente o puede ocurrir automáticamente en caso de un trauma físico extremo. En este estado, el marín puede sobrevivir durante muchos años, incluso si ha sufrido heridas fatales, pero no puede reanimarse por sí solo. Únicamente una quimioterapia adecuada y la autosugestión puede liberarlo de este estado. El melanocroma es un órgano semiesférico y negro que se coloca en la fase 13 del desarrollo. Comprueba los niveles y los tipos de radiación que bombardean la piel y, si es necesario, desencadena una serie de reacciones químicas que oscurecen la piel para protegerla de la exposición a los rayos ultravioleta. Además, proporciona una protección limitada contra otros tipos de radiación. El riñón oolítico es un órgano marrón rojizo con forma de corazón que se coloca en el aspirante a marín espacial durante la fase 14 y modifica y mejora el sistema circulatorio del marín, lo que permite que sus implantes funcionen eficazmente. El riñón oolítico además filtra la sangre con una eficacia y una velocidad extremas. El corazón secundario y el riñón oolítico son capaces de actuar conjuntamente y ejecutar un programa de desintoxicación en el que el marín se queda inconsciente mientras su sangre circula a gran velocidad por el riñón oolítico. Esto permite al marín sobrevivir a venenos y gases que son demasiado potentes incluso para el pulmón múltiple. La neuroglotis es el 15º implante colocado. Permite evaluar una comida potencial por el sabor. El órgano se implanta en el fondo de la boca, catando la comida o simplemente por el aroma. Un marín puede detectar una amplia variedad de venenos naturales, algunos venenos químicos e incluso los olores distintivos de algunas criaturas. El mucranoide es un pequeño órgano que se implanta durante la fase 16 del desarrollo en el intestino grueso, donde sus secreciones hormonales son absorbidas por el colon. Estas secreciones inician una modificación de las glándulas sudoríparas que, normalmente, no supone ninguna diferencia para el marín hasta que es activada mediante la quimioterapia apropiada. Como resultado de este tratamiento, el marín exuda una sustancia oleosa esterilizante que cubre la piel. Esta sustancia protege a las tartes de las temperaturas extremas e incluso proporciona un ligero grado de protección frente al vacío del espacio. La glándula de Becher funciona de manera similar a la glándula de veneno de los reptiles venenosos, sintetizando y almacenando un veneno letal. Los marines son inmunizados por la presencia de la propia glándula. Durante la fase 17 del desarrollo se implantan dos glándulas idénticas de este tipo, ya sean en el labio inferior, al lado de las glándulas salivares o en el paladar. Permite a las tartes escupir un veneno cegador al contacto. Este veneno, además, es corrosivo. Existen dos glándulas progenoides, una situada en el cuello y la otra dentro de la caja torácica, que se implantan en la fase 18 del desarrollo. Estas glándulas son importantes para la supervivencia del capítulo. Cada órgano crece en el interior del marín mediante la absorción de los estímulos hormonales y del material genético procedente del resto de implantes. Después de 5 años, la glándula del cuello está madura y lista para ser retirada. En el caso de la glándula del pecho, este proceso tarda 10 años. Una vez madura, la glándula puede retirarse en cualquier momento. Estas glándulas representan la única fuente de semillas genéticas del capítulo. Cuando están maduras, cada glándula contiene una semilla genética de cada uno de los 19 órganos que son implantados en el marín receptor. Cuando se retira mediante métodos quirúrgicos, la glándula progenoide debe prepararse con cuidado. El caparazón negro es el último implante colocado a un marín espacial y el más característico. Parece una película de plástico negro cuando crecen los tanques de cultivo. Se extrae de la solución del cultivo y se corta en pedazos que se implantan directamente bajo la piel del torso del marín. En unas pocas horas el tejido se expande, se endurece en el exterior y envía manojos de nervios hacia el interior del cuerpo del marín. Después de algunos meses la membrana madurará por completo y al receptor se le conectarán sensores neurales y puntos de transfusión practicados en la membrana endurecida. Estos enchufes artificiales se lanzan con algunos circuitos integrados en la servoarmadura, como las unidades de seguimiento, los medicinales y las de mantenimiento. Sin este caparazón, la armadura de un marín espacial es relativamente inútil. A lo largo de todo el proceso de implantación, el Astartes debe pasar por varias formas de acondicionamiento para que los implantes se desarrollen y formen parte de su fisiología. Los neófitos son transformados en quirófanos asquerosos sin limpiar de un paciente a otro para probar su capacidad inmune ante las enfermedades y las infecciones. Los implantes van invariablemente ligados al tratamiento químico, al condicionamiento psicológico y a la hipnoterapia subconsciente. Todos estos procedimientos son esenciales para que el marín se desarrolle como es debido.
Cuando se habla de acondicionamiento psicológico, se refiere a psicoadoctrinamiento. Además de los 19 implantes diferentes que reciben sus cuerpos, sus mentes son alteradas para liberar los poderes latentes que duermen en su interior. Estos poderes mentales son, si cabe, más extraordinarios que los físicos ya descritos. Por ejemplo, un Astarte puede controlar sus sentidos y su sistema nervioso de manera considerable, por lo que puede soportar dolores extremos que matarían a un hombre normal. Además, los marines espaciales piensan y reaccionan a la velocidad del rayo, y el entrenamiento de la memoria también es una parte importante de su adoctrinamiento, y algunos de ellos desarrollan memorias fotográficas. Obviamente, los marines varían en inteligencia como cualquier otro hombre, así que sus habilidades mentales particulares tienen distintos niveles. Los nuevos capítulos de Marines Espaciales no se crean por partes, como lo requieren las necesidades estratégicas del Imperio, sino más bien en agrupaciones deliberadas llamadas fundaciones. El proceso por el cual el gobierno imperial aprueba la creación de una nueva fundación es misterioso y arcano, sujeto a décadas o incluso siglos de planificación antes de que se anuncie. Es solo por un edicto de los altos señores de Terra que se puede instigar una empresa como la creación de nuevos capítulos, ya que requiere la cooperación y movilización de innumerables divisiones dentro de las vastas y monolíticas organizaciones gubernamentales del Imperio. Establecer nuevos capítulos de Astartes de forma individual es casi imposible. La movilización de recursos tan vastos está más allá de la capacidad de cualquier segmento del Imperio. El Adeptus Mechanicus juega un papel esencial en el proceso de una fundación, ya que sus niveles más altos tienen la tarea de crear, probar y desarrollar las muestras de semillas genéticas que proporcionarán la base genética de los nuevos capítulos. Mundos forjas enteros se pueden dedicar a la fabricación del poderoso arsenal de armamento, municiones, servoarmaduras, vehículos y naves estelares que tal fuerza requeriría. Hablemos un poco de su armamento. La mayoría de los marines llevan las denominadas espadas sierra, que básicamente es una espada con dientes colocados a lo largo de una cadena. Dicen que corta a nivel molecular, algo que los escritores de las novelas no suelen respetar. Después están las armas de energía. Cuando se activan, el filo del arma queda cubierto por un campo de energía que penetra la materia sólida, permitiendo que el arma pueda desgarrar fácilmente a través de la armadura. Hay desde espadas hasta puños de combate, pero todo Astarte tiene sí o sí un Volter, un poderoso rifle de asalto que dispara proyectiles cinéticos explosivos, capaces de atravesar o reventar a un enemigo. La construcción de la Fortaleza Monasterio, que básicamente es el hogar del capítulo, puede ser una de las mayores empresas de todas, basándose en el ingenio de los arquitectos e ingenieros militares más consumados. Si el capítulo va a estar basado en una flota, entonces debe trabajar aún más en la construcción de una enorme barcaza de batalla, para que sirva como fortaleza monasterio móvil del capítulo, y todos los buques de guerra y escoltas capitales relacionados. Un capítulo está formado por 10 compañías de 100 marines cada una, y una compañía está compuesta por 10 escuadras de 10 hombres, incluido un sargento. Pero aparte de este núcleo de combate básico, hay otros rangos iguales o incluso más importantes. Primero está el señor del capítulo. Tienen siglos de experiencia en combate a sus espaldas e invariablemente es un experto en estrategias, liderazgo y todos los tipos de conflictos, combinando la lucha con una valoración en persona de la situación táctica y estratégica que le permite ver cómo puede alcanzarse la victoria. Algunos capítulos usan títulos diferentes para referirse a un oficial de poder similar, como Gran Maestre, Señor Lobo, Gran Mariscal, etc. Después, en la cadena de mando, está el Capitán. Es el líder de la compañía de marines espaciales. Cada una de las 10 compañías de un capítulo está dirigida por un capitán. Después del señor del capítulo son los individuos con más experiencia. Es un líder resoluto que inspira a sus hombres y que es capaz de coordinar en cualquier situación a todos los astartes que tiene bajo su mando. Por debajo del capitán están los tenientes. Normalmente hay 2 por cada capitán. Actúan como las manos derechas de estos últimos, proporcionándoles flexibilidad y ayudando a dirigir a sus hermanos de batalla en los combates. Le sigue el anciano. Es un hermano de batalla de la Guardia de Honor, que recibe el privilegio de portar el estandarte de su capítulo a la batalla. Después, entre las unidades de cada compañía y capítulo de Astartes, están los bibliotecarios. Son los guerreros psíquicos de los marines espaciales. Un bibliotecario marcha a la guerra embadurnado con el poder de la disformidad. También se carga de cuidar y recolectar toda la información y la historia del capítulo. Los apotecarios son los médicos del equipo, cirujanos de combate que suelen hallarse en casi todas las escuadras de mando de los marines espaciales. Mientras que sus hermanos de batalla combaten, el apotecario se encarga de rescatar a los heridos y curarlos.
De lejos son los tipos más importantes del capítulo, ya que son los encargados de la importante tarea de mantener la pureza genética del mismo y recuperar las glándulas progenoides de los hermanos de batalla caídos. Si el apotecario muere, nadie podrá recolectar la semilla genética, y sin semilla genética, el capítulo se extingue. Los capellanes son los líderes espirituales de los marines espaciales. Son sacerdotes guerreros formidables encargados de administrar los ritos de la batalla, preservar los rituales y llevar a cabo las ceremonias de iniciación, venganza y redención, además de conducir a sus fieles en las plegarias de fe y los salmos sagrados del emperador. También hacen a la vez de psicólogos, entre comillas, de los astartes. Un tecnomarín es el técnico e ingeniero. Son miembros totalmente iniciados en el culto del Mechanicus, y como tal reverencian a la Omnisaya y predican que la vida biológica no tenía ningún sentido si no se unía a la mecánica. Son estos tecnomarines, junto a otros tecnosacerdotes, los que se encargan de cuidar y de mantener a lo mejor que tienen los marines espaciales, y lo mejor que tiene Warhammer en general. Así es, hablo de los tanques con patas, los poderosos Dreadnoughts. La construcción de uno de estos es algo poco común, debido a que los conocimientos arcanos necesarios para ellos se fueron convirtiendo en mitología ritualizada, así que cada Dreadnought de un capítulo es una reliquia valiosísima. Por ende, los hermanos de batalla darán su vida para recuperar uno de estos. En el sarcófago que ven ahí en medio de la máquina está enterrado un marine espacial, un poderoso héroe que sufrió heridas mortales en combate y al que se consideró merecedor de ser colocado en un Dreadnought. El entierro de los maltrechos restos del antiguo sigue siendo un ritual de gran importancia en el que se ven implicados sus hermanos de batalla, los tecnomarines del capítulo y los apotecarios. Es muy difícil tumbar a uno de estos titanes, ya que porta lo mejor de lo mejor en material y en armamento. Por debajo del sarcófago con patas están las escuadras de exterminador. Son marines espaciales veteranos que visten la armadura táctica Dreadnought, más conocida como armadura de exterminador, las más poderosas de todas, y por ende solo la pueden llevar la élite de un capítulo. Me encantan los marines espaciales de Warhammer 40.000. Al igual que muchos, fue por lo que me introducí a la saga. Fueron los que más me llamaron la atención y mientras más investigo de ellos, más me gustan. Hay tanta variedad entre un capítulo y otro, hay tanto de dónde elegir, romanos, griegos, vikingos, egipcios, templarios, eruditos, etc. Lo que sí no me gusta es que muchos autores de novelas de Warhammer hacen quedar a los marines como estúpidos, haciendo que cometan idioteces porque el guión lo necesita y ya. Ya otro día hablaré de los marines del caos y de los primaris, al igual que sus distintos tipos de servoarmaduras. Los adeptus astartes son los protectores del imperio, los mejores guerreros. Su voluntad es de hierro y sus nervios de acero. Son el bastión contra el terror, los defensores de la humanidad. Son marines espaciales y no conocen el miedo.